Edad Media. Si pensamos en la época que más nos atrae, seguramente la Edad Media esté entre ellas. Una época llena de intrigas, el cambio que supuso en una sociedad pasar del dominio de los romanos a la época renacentista. Eso es la Edad Media, el periodo más largo de la historia, que supuso la base de lo que hoy somos, de nuestras creencias y en gran parte de nuestras formas de pensar. Un periodo en el que pasamos de una tierra plana llena de grandes monstruos marinos a conocer que la tierra era redonda y los monstruos o las cataratas al infinito simplemente no existían. Ese periodo de tantas transformaciones es el periodo que denominamos la Edad Media. Vamos a conocer algo más sobre su forma de vida, su sociedad, sus creencias, etc. Acompáñanos. ¿Qué es la Edad Media? Cuando hablamos de Edad Media, hablamos de un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, 10 siglos de historia que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y que se da por finalizado a finales del siglo XV, en 1492, con el descubrimiento del continente americano. Otros historiadores los finalizan en el año 1453, haciéndolo coincidir con la caída del Imperio Bizantino, una fecha muy fácil de recordar ya que coincide con uno de los inventos que revolucionarían el mundo entero, la invención de la imprenta. El paso a la Edad Media no fue algo inmediato, sino que, evidentemente, se desarrolló de modo gradual, ya que hubo una transición en diversos ámbitos. En el ámbito de la economía, se sustituye el modelo de producción esclavista al de producción feudal. En el ámbito de la sociedad, desaparece la ciudadanía romana y la definición de los estamentos medievales. En el ámbito de la política, la descomposición de las estructuras centralizadas romanas y dispersión del poder entre los pueblos bárbaros. En el ámbito de la ideología y la cultura, sustitución de la cultura clásica por el teocentrismo cristiano o musulmán. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: la Alta Edad Media, que comprende del siglo V al siglo XX, y la Baja Edad Media, que comprende del siglo XI al siglo XV. La Alta Edad Media. La Alta Edad Media es el nombre que se le otorga a los primeros siglos de la denominada Edad Media. Se considera que comienza tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y dura hasta aproximadamente el siglo XI. La Alta Edad Media y, en general, todo el periodo medieval se caracterizó por numerosas guerras y por la llegada de pueblos germánicos ajenos a las tradiciones anteriores. Estos nuevos habitantes, herederos de los que los romanos llamaban bárbaros, acabaron adaptando muchas costumbres y hábitos de Roma. Dos grandes bloques geopolíticos destacan durante esos siglos: el Imperio Carolingio y el Bizantino, un imperio romano de Oriente. El Islam se presenta como amenaza común para ambos. Esta religión aparece en esa época y tiene una expansión tan vertiginosa que en el siglo VIII ha llegado a Hispania. Resumen histórico de la Alta Edad Media. El Imperio Romano, gran dominador de Europa durante siglos, había comenzado su decadencia ya muchas décadas antes. Las crisis interiores, económicas y políticas y la presión de los pueblos bárbaros desde el exterior probó esas tribus, que ellos llamaban bárbaras. Entre batallas y tratados de paz se había asentado dentro del mismo imperio. Tanto los visigodos, vándalos o suevos como los hunos desestabilizaron totalmente a Roma. Por fin, en el año 476, el Imperio Romano de Occidente desaparece bajo el mando del emperador Augusto, reino germánico. Desde la caída de Roma hasta el siglo VIII, las invasiones de esos pueblos siguen produciéndose. Pocos de ellos llegan a establecerse como estado, ya que la mayoría tenía un concepto más tribal de la sociedad. Visigodos, francos y ostrógodos son de esos pocos que sí se empiezan a constituir como naciones. De hecho, el trono del Imperio Romano es heredado por uno de esos bárbaros, que intenta durante un tiempo mantener las mismas estructuras: el Imperio Bizantino. Mientras esto se desarrolla en Occidente, el Bizancio se consolida el llamado Imperio Romano de Oriente. Pretende ser de los continuadores del legado de Roma, pero tienen bastantes características que lo diferencian y que algunos autores lo acercan a los reinos orientales. Aunque nunca llegaron a ayudar a Roma, sí se dedicaron a aumentar su territorio y su influencia. Emperadores como el Justiniano expandieron sus fronteras hasta el Danubio. Se puede decir que en cierto momento contaron con tres de las ciudades más importantes de su época: Alejandría, Antioquía y Constantinopla. Sin embargo, como a todo gran imperio, también le llegó sus crisis. En este caso fue más tarde, ya en el siglo VII, por la guerra mantenida contra los persas y las grandes pérdidas territoriales ocasionadas por los árabes. Imperio Carolingio.
La gran otra potencia que carece durante la Alta Edad Media es obra de uno de los pueblos bárbaros que había llegado siglos antes. Se trata del llamado Imperio Carolingio, un reino franco que se afianza a partir del siglo VIII. Es especialmente conocido uno de los dirigentes, Carlomagno, quien se hizo coronar emperador en Roma. Se trató de un intento de resucitar de alguna manera al Imperio Romano y de volver a unificar Europa. Igualmente, recuperar parte de la cultura clásica y le otorga una gran importancia a la relación entre la religión cristiana y el poder. La muerte de Carlomagno acabó con su sueño de consolidar un gran estado, y poco después su imperio se dividió en dos, el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Feudalismo. El feudalismo es uno de los elementos más importantes que aparece durante la Edad Media y que afecta tanto a la economía como a la organización social. Surgió en el siglo X hasta el siglo XIII, en la región que hoy ocupa Francia, Alemania, Italia y España. Entonces la sociedad se regía por contratos que fijaba la relación entre el señor feudal y los siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, tras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirle y pagar con sus cosechas. Clase social. La situación anteriormente descrita también sirve para explicar cómo estaba organizada la sociedad de la época. Se trata de una división de clases absolutamente jerarquizada, con un pequeño grupo de favorecidos y una gran masa de perjudicados. Estaban estamentos privilegiados y estamentos no privilegiados. Economía. Como se puede imaginar, tras ver cómo se divide de la sociedad y el significado del feudalismo, la economía de estas naciones era casi totalmente rural. Podía existir algo de comercio, pero muy limitado, tanto en distancia como en productos. La vía, una organización de trabajo agrícola que era la unidad básica de explotación. La generación de riqueza provenía de la agricultura. Iglesia, sin duda era más poderosa aunque el propio monarca. De hecho, los reyes necesitaban su aprobación y buscaban alianzas con esta para mantenerse más tiempo en el poder. En cuanto a los campesinos, estaban obligados a pagar el diezmo, es decir, un 10% de lo que obtuvieran. Arte y literatura. La Alta Edad Media no es considerado el periodo más luminoso en las manifestaciones artísticas. Durante la llamada Baja Edad Media sí hubo una recuperación en este aspecto, gracias a la aparición de románico y diversos géneros literarios. En cualquier caso, se puede apuntar que la temática era religiosa en su mayoría. Hay que tener en cuenta que casi nadie sabía leer, por lo que necesitaban medios alternativos para que los mensajes llegaran a la población. En la arquitectura se encuentra el prerrománico dividido según la región en la que se desarrollaba, como el teatro era de carácter religioso y destacaban las iglesias construidas. Quizás la excepción se encuentra en el arte carolingio, que intentó recuperar ciertos temas y formas de la antigüedad clásica. Se considera que fue fundamental para la posterior aparición del románico y del gótico. El final de la Edad Media llega con el comienzo de la transición del feudalismo al capitalismo a principios del siglo XIV. Europa fue sacudida por una fuerte crisis económica y demográfica, debida fundamentalmente a las guerras, el hambre y la peste. Estos acontecimientos provocaron inevitablemente conflictos sociales. En el plano internacional, el antiguo eje de poder entre el emperador y el papa fue sustituido por una Europa dividida en potentes monarquías. Las cruzadas. En la Edad Media fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar parte de la cristiandad, los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Se le llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordada en sus pechos. Fortalecimiento de la monarquía. Los monarcas se propusieron imponer su autoridad y tomar el poder de la nobleza consolidada un nuevo modelo de gobierno, la monarquía autoritaria. Cansados del sistema feudal que daba tanta importancia a los señores propietarios y a la aristocracia, los monarcas emprenden la labor de fortalecer su poder a costa del de estos. De esta forma, cada vez van reduciendo las prerrogativas de los nobles y aumentando las suyas. También fortalecen lazos con la Iglesia para así legitimarse cada vez más como poder absoluto. Sociedad estamental.
La organización social de la época estaba fuertemente jerarquizada, aunque con un par de elementos nuevos frente al primer feudalismo. Además, se trataba de una organización basada en el nacimiento, no pudiendo salir del estrato social del que fuera la familia. En la cúspide se encontraba el rey, cada vez con más poder. Debajo, la aristocracia y nobleza más limitada, pero aún con enormes privilegios de todo tipo. Junto a estos se situaba el clero. Hay que tener en cuenta que muchos de los religiosos provenían de las familias nobles. En la base estaba el resto de la población. Los cambios se pueden ver en la aparición, junto a los campesinos vasallos, de un pequeño número de campesinos libres. Aunque tenían que seguir pagando a los señores, eran libres de cambiar de lugar de trabajo. Economía. En los primeros siglos durante la plena Edad Media, la economía mejoró bastante. Se produjo una mejora en ciertas técnicas agrícolas, lo que provocó un incremento de la producción. En el aspecto económico cambió algo la dinámica, ya que se trataba de artesanos o trabajadores manuales que se agruparon en gremios. Aparición de la burguesía. Como se comentaba, el crecimiento de las ciudades y la importancia creciente de algunas profesiones que ahí se desarrollaban dan lugar a importantes cambios. Aparecen los burgos. Así se llamaban a los barrios en los que vivían y trabajaban los artesanos y comerciantes. Órdenes religiosas y militares. Algunas reformas llevadas a cabo en los monasterios hicieron que la iglesia reforzara aún más su poder, además de extender la influencia territorialmente. En momento dado fueron los que más dinero prestaban al rey de Francia, y esto les otorgaba mucha influencia. Ahora vamos a hablar acerca de los dos tipos de arte que destacaron en lo que es la Edad Media. El arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media: romana, prerrománica, bizantina, germánica y árabe son unos ejemplos de ello. Y consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. Arte gótico es una denominación del estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento, y bien entrando al siglo XVI en los lugares donde el gótico pervivió más tiempo. La medicina de la Edad Media. La medicina del medioevo debe ser analizada tomando en cuenta la división político-cultural antes mencionada, es decir, la medicina bizantina, la árabe y la europea, ya que cada una de ellas tiene características propias y diversas trascendencias. Medicina bizantina se limita fundamentalmente a la recopilación y ordenación de los conocimientos griegos. El médico goza de prestigio social y disfruta de exenciones tributarias. El cristianismo influye de manera decisiva en la práctica médica. El pecado no es visto como causa de enfermedad. Se desarrollan igualmente el concepto de amor como caridad. La caridad obliga a la práctica del consuelo. Como aspecto negativo, el cristianismo fomenta las prácticas supersticiosas, tales como la magia, la astrología, la alquimia, el hermetismo e incluso la incubación cristianizada. En Alejandría, entre los años 330 y 642, aparecen clínicos renombrados. De ellos destacan Oribacio, de cuyas obras nos quedan las colecciones médicas, que tratan todo tipo de temas. La Sinopsis de Galeno, que es un compendio de sus anteriores, y su Europista, que es una terapéutica elemental para el público en general. En el mundo árabe existen dos factores que van a influir de forma muy importante en el desarrollo de la medicina. En primer término, el contacto de la literatura grecolatina que, con avidez, será traducida con dedicación al árabe. En segundo término, la actitud hacia el conocimiento dictado por el mismo Mahoma, que fue último de los profetas. En el Alcorán se reconocen solo dos ciencias, la teología y la medicina, siendo la medicina superior a la filosofía, ya que atiende por igual al cuerpo y al alma. El médico es considerado como hakim, que significa sabio o filósofo médico, aunque con ciertas limitaciones importantes como la prohibición de disecciones. Con la interpretación de la enfermedad se adopta la postura galénica con sus principios inmutables, humores y potencias,
En la fisiología se sigue un ordenamiento rígido, algunas medidas higiénicas y dietéticas eran iniciadas los tratamientos. Esto fue descrito en el Liber Regius de Alibén de Alabás. Se recurría a la farmacología en caso de fracaso, cuya base era la gílica de Dioscórides. Son numerosos los médicos árabes cuyas aportaciones eran tanto traductores, clínicos o cirujanos. Uno de los textos más importantes es sobre la oftalmología, llamado 10 libros sobre los ojos. La clínica fue cultivada magistralmente por Racés de Bagdad, quien es autor de obras enciclopédicas y diversos tratados sobre tópicos anatómicos y fisiológicos. En esta época también descató Avicena, quien dejó más de 200 obras de temas como medicina, filosofía y teología. En el canon de Avicena se reúnen todos los conocimientos médicos de la época, no solo la recopilación, sino igualmente como la aportación personal del autor, como el uso de suturas, opio, mandrágora y osina como analgésicos y anestésicos. En cirugía, el Vademecum de Abul Qasim de Córdoba se constituye como uno de los clásicos hasta el siglo XVIII. Es importante señalar que en farmacología árabe se inicia un intento de análisis experimental de especificación de dosis y efectos. La educación médica es teórica y práctica. La construcción de hospitales se inicia alrededor del año 786 en Bagdad, donde se construye el primer manicomio. Se construyen igualmente hospitales especializados por determinadas enfermedades, así como hospitales ambulantes con carácter militar. Medicina europea. En la anatomía aparecen figuras importantes como Ser Guillermo de Saliceto, con su tratado Medicina, Práctica y Cirugía, describe el desarrollo de la anatomía topográfica. Tadeo Alderotti, Mondino de Lucci, que con su obra Anatomía modifica un gran número de conceptos ya establecidos. Henry de Mondeville, cuya anatomía tiene un enfoque esencialmente quirúrgico, y Guy de Chauliac, que con su obra Chirurgia Magna describe magistralmente partes y órganos. Las enfermedades presentan ya una clasificación. Se estudia la naturaleza del agente causal, su fuerza y su modo de acción. El diagnóstico se basa en la observación de síntomas y signos y se lleva a cabo un interrogatorio, la exploración del enfermo y el estudio del pulso y la uroscopía. En el tratamiento aparecen figuras como Arnaud de Villanova, quien es autor de un Breviarium Practicae y de un Parabolae Medicationis, los cuales abarcan todos los tópicos de medicina. Cirugía. Aparecen obras importantes como la Práctica Quirúrgica de Rogelio de Salerno, que se convierte en el precursor del nuevo enfoque de la cirugía. Cirugía, de Teodorico de Luca, trata temas novedosos como la sutura inmediata de heridas, sutura intestinal, embolias gaseosas, entre otras. Cirugía, de Guillermo de Saliceto, trata enfermedades, fracturas, luxaciones, anatomías, entre otras cosas. Y Cirugía Magna, de Guy de Chauliac, se convierte en una auténtica obra científica de cirugía sin perder el carácter práctico.